paros. Bueno, ustedes no tendrían forma de hacer un paro realmente, ¿no? Porque todavía sus instalaciones todavía no están. Yo tenía entendido que para principios de octubre ya deberían de estar, pero quién sabe, la verdad, no sabría decirles. Pues se supone que ya entramos el 26, profe. Sí, algo así me dijeron igual a mí, pero no sé, yo lo pondría todavía en duda. No, de hecho ya es seguro. ¿100% seguro? ¿Ya les dijeron? Sí. Ok, Sí, yo seguro. excelente. ¿Ya saben dónde queda su escuela? Sí. Sí, ya hemos ido. Sí, ya hemos ido. Sí, entregar documentos, ¿no? La de control escolar y eso. Nos dio nuestra credencial en la escuela. Ah, ok, muy bien. Ok, pues bueno. Vamos a continuar con la última clase que hablábamos de las energías renovables, ¿no? Vimos varias, la hidráulica, la geotermia, pero hoy vamos a iniciar con la energía solar. Uriel, ¿nos puedes decir qué es la energía solar? Más bien, esa es una forma de explotarla, pero en sí, ¿qué es la energía solar? O sea, independientemente de que la... Así es. Así es básicamente radiación electromagnética que llega del Sol a la Tierra, ¿no? Y nosotros la vamos a poder explotar en forma de luz y de calor. Eso es básicamente la energía solar. ¿Cómo se puede clasificar la energía solar a partir de la forma en que explotamos esta energía? Como energía fotovoltaica o como energía termosolar. Aquí vemos dos figuras. La que está en la parte superior, esta que estoy señalando, nos indica la explotación de energía solar con módulos fotovoltaicos. Es decir, vamos a aprovechar los fotones de luz que llegan del sol a la Tierra para convertir esos fotones en corriente eléctrica, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve una celda solar, los paneles, un inversor. ¿Alguien sabe qué es un inversor? Es el que hace la corriente alterna en directa, ¿no? Para poderla usar. Al revés. Ah, Las, los paneles fotovoltaicos van a generar una corriente eléctrica de tipo continua y vamos a utilizar un inversor para poderla llevar a corriente alterna, de ahí un transformador porque es un bajo voltaje para poder elevarlo y transmitirlo, ¿no? Aquí por las líneas de transmisión que pues todos vemos y conocemos. Esta cosa que dice contador de exportación no es más que un medidor. No sé si alguno de ustedes tenga paneles solares en su casa o ha visto alguna casa donde tengan paneles solares. ¿Cómo, cómo miden la energía que generaron sus paneles y la energía que consumieron ustedes de la red? ¿Alguien sabe? Bueno, básicamente se mide con un medidor bidireccional, es decir, el flujo de energía que nosotros inyectemos a la red se va a medir y también el flujo de energía que nosotros consumamos, ¿no? Así básicamente funcionan las instalaciones fotovoltaicas en las casas. ¿Por qué así? Porque es difícil instalar demasiados bancos de baterías para poder almacenar toda la energía que nuestros paneles pueden generar, ¿no? Es bastante caro, no es redituable. Entonces, vamos a ocupar ciertos bancos de baterías y vamos a ocupar también energía de la red cuando esos bancos de baterías se acaben o cuando ya no haya energía solar por alguna cuestión del clima, ¿no? Que se atraviese una nube, ya oscurezca, ¿no? Esa es la limitación de la energía solar fotovoltaica. En cuanto a la energía termosolar, ¿alguien sabe qué es? Por ejemplo, Valeria.
Mitzi, ¿tú sabes qué es la energía termosolar? Jacqueline, ¿tú alguna idea? Creo que es la que aprovecha el sol para producir calor que puedes usar como para cocinar o calentar agua. Así es. Aquí vamos a ocupar la energía proveniente del sol para reflejarla a través de unos heliostatos. También los podemos conocer como básicamente unos espejos que están direccionados hacia una torre para reflejar esa luz que obviamente se va a transformar en calor a través de un circuito de un anticongelante que puede ser agua o algún otro líquido, ¿no? Básicamente es agua. Entonces, esa luz que nosotros reflejemos hacia esta torre va a producir calor y ese anticongelante o esa agua se va a transformar en vapor, ¿no? Y básicamente va a mover una turbina que está acoplada a un generador, ¿no? Esto es muy similar a lo que vimos con las centrales. Podríamos de hecho considerarla una central termoeléctrica, ¿no? Porque estamos utilizando una turbina de vapor para mover un generador, ¿no? Así básicamente funciona. De este tipo de centrales hay pocas en el mundo, no son tan comunes porque es bastante caro construirlas, sobre todo instalar estas cosas, ¿no? Y que reflejen realmente hacia la torre la luz, ¿no? Para que se pueda calentar el fluido que va aquí en esta parte. La energía que nosotros obtengamos de forma termosolar la podemos obtener básicamente de 4 tecnologías actualmente. Una que es el cilindro parabólico, que lo que va a pasar es que estos heliostatos o espejos van a reflejar esa luz solar sobre unos cilindros que pasan por el medio de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, una tubería, como aquí pueden ver en la imagen de abajo, y va a calentar un fluido que está aquí, ¿no? Y este fluido o bien lo ocupamos para instalaciones hidrosanitarias o para algún proceso industrial, o lo podemos llevar igual hacia una turbina de vapor, ¿no? Para producir energía eléctrica. Entonces el líquido que va aquí puede ser agua o puede ser algún otro como aceite, ¿no? Otra tecnología que podemos ver es la que les dije que es la más común, la torre solar, donde reflejamos los rayos solares hacia una torre. Aquí se puede ver en la imagen cómo están direccionados hacia la torre, ¿no? Para que reflejen una vez que haya sol, se refleje esa luz y se caliente un líquido que va a ir acoplado a una turbina de vapor. Otra tecnología es la tecnología Fresnel, que básicamente lo que vamos a tener son tubos con algún líquido, que puede ser agua o aceite igual, y un reflector secundario que está aquí abajo, que sería esta parte de aquí abajo. Lo que va a hacer es que igual va a calentar el líquido y lo vamos a utilizar ese líquido caliente para producir vapor, ¿no? Y emplearlo en cualquier fin que nosotros necesitemos. Una de las más modernas, o posiblemente la más moderna, es el disco de Stirling, que es un disco que tiene aquí un generador externo. ¿Alguien sabe qué es un generador de combustión externa? No interna, externa. Bueno, básicamente... No, profe. Ok, un generador de combustión externa, a diferencia de un generador de combustión interna, no se realiza la combustión, es decir, el combustible no está dentro del generador. Es decir, aquí nuestro combustible, que es el calor generado a partir de la luz solar, ¿no? Este va a incidir en este generador externo, que adentro tiene un líquido, que puede ser agua o helio o algún otro, ¿no? Entonces lo que va a hacer es, al ejercerse ese calor sobre ese líquido, se va a producir gases y va a mover un pistón que va a producir energía mecánica que a su vez va a mover a través de un sistema de engranes un pequeño generador eléctrico, ¿no? Y así se va a generar la energía eléctrica
que nosotros vamos a poder utilizar. Todos estos generan, ténganlo claro, los paneles solares, y, más bien, el disco de Stirling, Fresnel y el cilindro parabólico generan en corriente directa o corriente continua. La torre solar, como es una turbina de vapor, va a ir directamente acoplada a un alternador, es decir, un generador de corriente alterna. Retomando la parte de la generación fotovoltaica, vamos a tener 3 tipos de celdas que se utilizan en la actualidad comercialmente: las monocristalinas, policristalinas y amorfas o de capa fina. ¿Cuál es la diferencia de ellas? Su pureza, ¿no? Las monocristalinas son básicamente se crean a partir de silicio con la mayor pureza posible y tienen eficiencia de alrededor del 20%, las celdas solares comerciales, es decir, que la energía que se incide, la luz que se incide sobre estas, el 20% se aprovecha para generar la energía eléctrica. Los policristalinos son igual, es silicio, o pudiera ser también arsénico con galio, o cadmio y telurio, pero tienen una menor eficiencia respecto a los monocristalinos, ¿no? Su eficiencia no llega ni siquiera al 19%, ¿no? Anda entre 15 y 18% más o menos, ¿no? Entonces, vamos a necesitar, si pusiéramos una central fotovoltaica y ocupamos celdas solares policristalinas, vamos a necesitar más celdas policristalinas que monocristalinas para generar la misma cantidad de energía, ¿no? Entonces, a mayor pureza, es decir, cuando ocupemos celdas solares monocristalinas, vamos a tener mejores rendimientos en cuestión de generación de energía. Si lo que tenemos es un presupuesto restringido, pues podemos ocupar los policristalinos, ¿no? Porque al ser menos eficientes, también son más baratos, ¿no? La otra tecnología de celdas solares utilizada, esta de capa fina o amorfos, es más utilizada en cuestiones de arquitectura, donde no se requiere una gran eficiencia energética, es decir, una gran cantidad de relación de la energía que se incide sobre el panel a la energía generada, pero podemos obtener el beneficio arquitectónico de que estos pueden ser de diferentes colores, incluso más transparentes que esto, ¿no? Entonces, en cuestiones arquitectónicas, pues se puede utilizar esto, ¿no? Obviamente son mucho menos eficientes que los policristalinos y no se diga que los monocristalinos, ¿no? Si tuviéramos que enumerar más o menos o decir qué porcentaje se utiliza en la industria de cada uno de estos, los monocristalinos yo creo que ocupan alrededor del 50 o 60%, los policristalinos un otro 40%, y los de capa fina apenas un 10% o menor. O sea, no, realmente no se utilizan tanto porque son ineficientes. Y también cabe mencionar que estos de capa fina y amorfos se crearon para suplir un poco el desabasto de las celdas solares monocristalinas, ¿no? Porque a veces el silicio escasea, entonces hay que emplear otros materiales, ¿no? Ahora vamos a ver un gráfico. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa, pero entonces, bueno, digamos que los paneles solares chiquitos que venden como para prácticas de electrónica generalmente van a ser policristalinos. ¿Para qué, perdón? Para las prácticas de electrónica. Así es. Ajá, que son unos cuadritos chiquitos como de 5x5, porque, o sea, se ven como negros, pero pues no creo que sean monocristalinos. Supongo que han de ser como muy caros para adquirirlos nosotros, ¿no? Es que más bien lo caro radica en el panel en sí. Recuerden, el panel es todo este cuadrote y la celda es estos cuadritos chiquitos, ¿no? Entonces, puede ser que les vendan un monocristalino, lo cual, pues, sí es posible, pero sí sería más caro, ¿no? Entonces, algo que tú mencionaste que se veían más oscuros es una forma sencilla y simple de identificar un panel solar. Los más oscuros son los monocristalinos, ¿no? Que se ven así como con rayitas.
Los azules son los policristalinos, ¿no? Y los de capa fina, les digo que pueden tener varias tonalidades. De hecho, por la aplicación arquitectónica que tienen, se fabrican para que sean oscuros o para que sean colores muy tenues, ¿no? O sea, claros, para que, por ejemplo, se puedan utilizar como filtros de sol en tejados y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí podría ser que consigan un monocristalino, pero pues sería mucho más caro que un policristalino. Entonces, en las casas, generalmente, si ustedes ponen un sistema fotovoltaico en su casa, les van a vender, la empresa que contraten les va a vender policristalinos, ¿no? Y también ustedes podrían preguntar, ¿y si quisiera monocristalinos, qué pasa? Bueno, pues les voy a decir que el costo aumenta considerablemente, ¿no? Seguramente para generar la misma cantidad de energía van a ocupar menos cantidad de espacio en su techo con los monocristalinos que con policristalinos. Ahora bien. Ay, perdón. Sí, dime. O sea que el único beneficio de los monocristalinos es que ocupan menos espacio o captan más energía o cómo. Así es, la eficiencia. Básicamente es la eficiencia, ¿no? Convierten mayor energía luminosa en energía eléctrica, ¿no? Ok. Entonces, por ende, si yo tengo un monocristalino para generar cierta cantidad, y los policristalinos son menos eficientes, pues necesito más policristalinos para generar la misma cantidad de energía que generaría yo con puras celdas monocristalinas, ¿no? Es eso, la explicación del uso de uno y otros, la eficiencia. Ok, gracias, profesor. Ok, ahora dos gráficas donde podemos ver la generación de energía eléctrica a partir de estas dos tecnologías, la térmica solar y la solar fotovoltaica y la solar térmica. En el lado izquierdo, voy a hacer zoom, tenemos la tecnología de energía solar concentrada, es decir, la de la torre donde los espejos los dirigimos para calentar un fluido, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, los principales productores en el año 2020 de esta tecnología fueron España, Estados Unidos, Sudáfrica, Marruecos, Israel, Egipto, la India, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Argelia, ¿no? Su producción máxima, por ejemplo, de España fue de 5.000 gigawatts hora, ¿no? Entonces ellos son los que dominan este tipo de tecnología, la termosolar, utilizando torres, ¿no? Ahora, ¿quiénes dominan la generación de energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos? China, Estados Unidos, Japón, India, Alemania, Italia, Australia, la República de Corea, Vietnam y España, ¿no? Entonces podemos ver que no necesariamente, por ejemplo, España, que es el principal productor de electricidad a través de energía termosolar, no es uno de los 5 primeros en energía fotovoltaica, ¿no? En el año 2020. Está hasta acá. Y vean también otra cosa interesante de este gráfico, es que vean la cantidad de energía producida por cada tecnología. Vean, aquí el máximo es de 5.000 gigawatts hora con termosolar. Y vean ahora con energía fotovoltaica. 250.000 gigawatts hora. O sea, es muy superior el empleo de esta tecnología, ¿no? De estas apenas hay algunas plantas en el mundo. No se ha llevado a larga escala. Otros dos gráficos interesantes son la producción y la capacidad. Entonces aquí tenemos en este gráfico la generación de electricidad del año 1990 a 2019, de la generación solar, fotovoltaica, o sea, por las siglas PV en inglés, y térmica solar. Pequeña línea como morado muy claro hasta abajo, donde aquí está la etiqueta que dice que son
13.367 gigawatts hora en 2019. Vean lo dispar que es respecto a la generación fotovoltaica. O sea, es nada comparada a la generación fotovoltaica. A lo largo del tiempo, por ejemplo, podríamos aquí igual concluir que de 1990 a 2004, 2005, estas tecnologías fueron muy de la mano, ¿no? Pero a partir del año 2008, vean cómo fue despuntando la energía fotovoltaica y la termosolar se rezagó y se mantuvo en sus niveles de generación, ¿no? Es decir, no hubo tanta inversión en eso. Ahora bien, la capacidad instalada de la energía solar, considerando las dos tecnologías. Como hemos visto y ha sido bastante rutinario y común, es que China lidera tanto la producción de energías no renovables y energías renovables. Vean aquí, o sea, tiene una capacidad instalada al 2021 de 300 gigawatts, ¿no? Vean respecto al segundo lugar, que es Estados Unidos, la diferencia que hay, ¿no? Estados Unidos apenas llegará a los 100 gigawatts y China 300 gigawatts, ¿no? Los países que siguen están bastante rezagados: Japón, Alemania, la India, Italia, Australia, Surcorea, Vietnam y España, ¿no? Lo cual es consistente con lo que vimos en las gráficas anteriores, ¿no? Estos países. Otro gráfico interesante es ver la energía solar frente a los combustibles fósiles, la generación hidroeléctrica y la eólica. Vean, por ejemplo, de 1990 a 2019, vean cómo ha ido evolucionando cada tecnología. Pero aún la energía solar fotovoltaica es bastante pequeña en comparación a esta que se ve como naranja, rojo, no sé cómo la ven ustedes. Es la generación hidráulica. Pero vean cómo todavía es muy baja comparada a este tipo de generación renovable, ¿no? A la hidráulica. Y respecto a la eólica, pues se está acercando, ¿no? Y respecto a los combustibles fósiles, pues no hay nada que decir, ¿no? Aún seguimos siendo un mundo que funciona con combustibles fósiles. Ahora bien, otra tecnología renovable, más bien otra fuente renovable que vamos a encontrar es la biomasa, o a veces también le llaman bioenergía. ¿Por qué bioenergía? Porque bioenergía lo agrupan a partir de residuos sólidos y residuos líquidos, ¿no? Pero cualquiera de las dos está bien, generación por biomasa o por bioenergía. Entonces, Brenda, ¿sabes qué es la biomasa? Bueno, no tengo pues exactamente la definición, pero mi idea es que es la energía generada por residuos orgánicos. Así es. Es decir, es Profe, básicamente, yo tengo entendido que es la energía solar, o sea, bueno, que es la energía solar almacenada en los organismos, ¿no? así es. Esa es una aportación interesante, porque la energía solar no solo la podemos explotar de forma directa desde la termosolar o la fotovoltaica. Es decir, el sol es importante porque es el que va a proveer de energía para que los organismos vivos realicen sus procesos químicos, ¿no? Por ejemplo, las plantas realizan la fotosíntesis. Entonces, es una aplicación de forma indirecta de la energía solar, ¿no? O sea, sin energía solar no hay biomasa, ¿no? Eso debe de quedarles claro. Otra cosa interesante de la biomasa es que no contribuye al aumento de gases de efecto invernadero. ¿Alguien sabe por qué? O dicho en otras palabras, a la biomasa se le considera una fuente de energía neutra en cuanto a emisiones de CO2. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué?
Ok. Esto que les mencioné anteriormente, se dice que la energía de biomasa es neutra. ¿Por qué? Porque ya captó CO2, o sea, los organismos vivos como nosotros o las plantas, captamos y emitimos CO2, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si nosotros metemos a combustión esta biomasa, el CO2 que se está produciendo en esa combustión se iba a producir aunque no la quemáramos, ¿no? Mediante nuestros procesos químicos, ese CO2 ya estaba contemplado en el balance energético, ¿no? Entonces, por eso se dice que es neutra en cuanto a emisiones de CO2. Porque, aunque, otra vez, aunque no la quememos para producir otras cosas, va a producir CO2, ¿no? La diferencia es que vamos a ocupar diferentes procesos para obtener diferentes derivados, ¿no? Por eso se dice que es neutra en emisiones de CO2. Porque, por ejemplo, una planta emite y captura CO2 aunque no la quemen, ¿no? En realidad solo están utilizando un proceso para tratar el CO2. Básicamente es eso. Entonces, los tipos de biomasa que vamos a encontrar son de residuos que pueden ser agrícolas, urbanos, ganaderos y de la madera, ¿no? Y de cultivos energéticos. Es decir, son cultivos que se realizan específicamente para ocuparse como biomasa, ¿no? Por ejemplo, los residuos de caña de azúcar, de maíz, de soja, de palma para producir aceite y de girasol, ¿no? Comúnmente. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos dice que la biomasa la podemos transformar por 3 procesos básicamente: físicos, bioquímicos y térmicos. El más sencillo es el físico, es decir, vamos a secar esos residuos sólidos, los vamos a extraer el líquido que tienen y los vamos a compactar, ¿no? Para producir algo que son briquetas, que sería más o menos como un carbón vegetal, ¿no? El cual vamos a poder quemar para producir energía mecánica, eléctrica y para la calefacción, ¿no? Los siguientes procesos son los bioquímicos, que es la fermentación aeróbica y la fermentación anaeróbica. ¿Alguien sabe cuál es cada uno de estos? Claudia, ¿tú sabes? Ok. Bueno, la fermentación aeróbica va a ser en presencia de oxígeno. Es decir, esta biomasa, estos residuos que obtuvimos, los vamos a llevar a un contenedor y donde va a haber oxígeno que se va a poder controlar, y como hay oxígeno y esto está produciendo gases, se van a poder producir líquidos, ¿no? Alcoholes, ¿no? Caso contrario con la fermentación anaeróbica, donde no hay presencia de aire ni de oxígeno, por lo tanto solo se está produciendo el gas de la fermentación de estos residuos, ¿no? De ahí obtenemos el famoso biogás, ¿no? Que igual, tanto algunos derivados de la fermentación aeróbica como de la anaeróbica los podemos utilizar para energía mecánica, eléctrica o calefacción, ¿no? Finalmente, los procesos térmicos se pueden dividir en 2, la gasificación y la pirólisis. La pirólisis es una combustión indirecta. ¿Por qué indirecta? Aquí está mal esto que está aquí abajo de combustión directa. Es indirecta. ¿Por qué? Porque no vamos a echar directamente a quemar como si fuera un combustible fósil la biomasa, sino que más bien vamos a calentar esa biomasa para producir algo que se llama gasógeno. Es decir, no se va a quemar, solo se va a calentar y eso va a producir que esos residuos se empiecen a descomponer y produzcan un gas, el gasógeno. La gasificación es muy similar a la pirólisis, pero vamos a transformar materia en estado sólido o en estado líquido, también puede ser el residuo, que tienen un poder calorífico moderado. Le vamos a aplicar calor y le vamos a aplicar algo que le llaman un agente gasificante, que puede ser
aire caliente, hidrógeno, vapor de agua, y con eso vamos a obtener hidrocarburos, ¿no? Es decir, líquidos con propiedades similares a los que obtenemos de los derivados de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, eso los vamos a poder utilizar igual para producir energía mecánica, eléctrica y para la calefacción, ¿no? Así básicamente es como transformamos la biomasa, ¿no? Estos residuos que obtenemos de las ciudades, de la parte agrícola, ganaderos y de la madera, ¿no? En cultivos energéticos, alguna vez alguno, yo creo, de ustedes escuchó hablar de el bagazo de caña, ¿no? Es esta cáscara que queda cuando se procesa la caña de azúcar, ¿no? Es eso. Esos residuos son materia que podemos utilizar, son biomasa más bien, que podemos utilizar para obtener estos derivados. Principalmente los alcoholes, ¿no? Para producir estos necesitamos productos con alto contenido de azúcar. Igual, siempre que hablamos de alguna fuente de energía, es importante tener un marco de referencia y algunas estadísticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual, vemos la capacidad. La generación de electricidad a partir de residuos y biocombustibles, ¿no? Que es todo lo que vimos anteriormente que se puede producir, nada más que en este gráfico están separados cada uno, ¿no? Entonces, los biocombustibles sólidos que obtengamos de la biomasa son los que tienen mayor preponderancia en el mercado de la bioenergía, ¿no? Después los biogases y los desechos industriales en tercer lugar, ¿no? Entonces, esto que dice los residuos municipales es en algunas partes del mundo. En México estaba ese proyecto, no sé si recuerden, en el bordo de Xochiaca, de una planta de procesamiento, ¿no? De residuos. Entonces, esto que dice Municipal Waste es básicamente eso, ¿no? Cómo procesan las ciudades esos residuos, ¿no? Entonces, no hay mucha inversión en eso, entonces está bastante rezagado. En el gráfico de la derecha vemos la capacidad instalada en megawatts de este tipo de tecnología de la biomasa o bioenergía, ¿no? Entonces vemos que China, igual, otra vez lidera prácticamente todas las tecnologías. Tiene una capacidad instalada para 2021, esto es para 2021, este gráfico, de 29.753 megawatts, ¿no? Después le siguen Brasil, los Estados Unidos, la India, Alemania, el Reino Unido, Japón, Suecia, Tailandia e Italia, ¿no? Igual, si estamos analizando una fuente de energía, es importante ver o tener ese punto de comparación de qué representa realmente esta energía en el mundo de la producción de energía en su conjunto, ¿no? Entonces aquí tenemos la bioenergía frente a los combustibles fósiles y otras fuentes renovables, ¿no? Es la generación de electricidad a partir de esta fuente en el mundo de 1990 a 2019. Y, por ejemplo, aquí vemos que a lo largo de este periodo de tiempo, pues los combustibles fósiles son los que predominan. La energía renovable más predominante es la hidroeléctrica, la fotovoltaica, que es un morado aquí muy tenue, y la eólica. Los biocombustibles son esta pequeña franja verde, pero es bastante marginal en comparación, no solo de las renovables, sino de las no renovables, ¿no? O sea, es prácticamente insignificante, ¿no? Ahora vamos a ver el hidrógeno verde. ¿Alguien sabe qué es el hidrógeno verde? Paola, ¿tú sabes?
Profe, yo tengo entendido que descomponen la molécula del agua, que separan el oxígeno con el hidrógeno y lo hacen mediante la energía eléctrica, pero esta energía la obtienen de fuentes renovables. Y creo que tiene un nombre que se le hace proceso, es un proceso químico. Si mal no recuerdo, creo que es la electrólisis. Así es, muy bien, eso es. Es decir, el hidrógeno es, primero vamos a definir el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más simple que hay en la naturaleza y también más abundante. Su complejidad radica en que generalmente no está en la naturaleza por sí solo como hidrógeno, ¿no? Sino que está unido a otros elementos, ¿no? Como por ejemplo en el agua con el oxígeno. Entonces, ¿por qué le vamos a llamar hidrógeno verde? O sea, ya teníamos otras formas de producir hidrógeno desde hace muchos años, ¿no? Pero se va a llamar hidrógeno verde a todo aquel hidrógeno que a través del proceso químico que mencionó su compañera, electrólisis, produzca hidrógeno a partir de energías renovables. Es decir, si yo produzco hidrógeno, más bien, si yo llevo a cabo la electrólisis utilizando electricidad de energías como la eólica, la fotovoltaica, la hidráulica, en su totalidad, es decir, toda la energía del proceso de electrólisis fue o proviene de energías renovables, puedo llamarlo hidrógeno verde. Si no, no se llama hidrógeno verde. Es hidrógeno, producción de hidrógeno, pero no es hidrógeno verde, ¿no? Entonces, hay una clasificación muy común en la industria energética para determinar qué tipo de hidrógeno se está produciendo, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno verde que mencioné, que es materia de estudio para nosotros, está el turquesa, el amarillo, el azul, el rosa, morado y rojo, gris y negro, blanco y café. Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, el amarillo es el producido utilizando la electricidad de la red, utilizando la electricidad de la red eléctrica. Es decir, aquí pues, no sabemos de qué fuente provino la electricidad de la red eléctrica. Entonces, si producimos a partir de esa electricidad hidrógeno, pues será hidrógeno amarillo, ¿no? No es hidrógeno verde, ¿no? Por ejemplo, si lo utilizamos la energía eléctrica de plantas nucleares para la electrólisis, pues será un hidrógeno rosa, morado o rojo. No es verde. Aquí faltó agregar, hay una clasificación más, que es el hidrógeno negro, que básicamente casi ya no se utiliza, pero proviene de la electricidad que se genera a través de carbón, ¿no? Como es muy contaminante, pues casi ya no se utiliza. Entonces, esta es la clasificación que van a encontrar ustedes en el hidrógeno. Y si quieren llamar el hidrógeno verde una fuente de energía renovable, tendrá que haberse producido ese hidrógeno por electricidad que provenga de fuentes renovables, ¿no? Solo así. Aplicaciones del hidrógeno verde. Bueno, como les mencioné, para producir hidrógeno verde tiene que venir de energía eléctrica producida por renovables, ¿no? Después llevamos a cabo la electrólisis, es decir, vamos a separar las moléculas del agua, es decir, el oxígeno y el hidrógeno lo vamos a separar. Vamos a almacenar ese hidrógeno en grandes tanques o también se puede transportar. Esa es una de las ventajas del hidrógeno verde. Y sus aplicaciones del hidrógeno, pues ya son más que exploradas por muchos años, ¿no? En cuestión de vehículos, de movilidad, para producir combustibles fósiles se utiliza hidrógeno. Para generación de electricidad con las famosas celdas de combustible. Y para licuefacción y exportación del mismo, ¿no? De hidrógeno. Se puede vender, importar y exportar, ¿no? A otros países, a otras regiones. Uno de los más importantes que ustedes tienen que ver es la aplicación de la generación de energía eléctrica. ¿Cómo se da esto? Bueno, primero, antes de llegar a eso, igual, algunas estadísticas. El hidrógeno verde aún podríamos decir que es
una de las tecnologías más modernas que existen. Entonces, por lo tanto, no hay datos todavía relevantes o importantes que pudiéramos estudiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo se basa mucho en pronósticos del uso del hidrógeno verde a futuro. Por ejemplo, aquí, el potencial de producir hidrógeno verde de 1.5 dólares por kilogramo para 2050, ¿no? Es decir, lo que se espera que cueste producir el hidrógeno verde por cada kilogramo, 1.5 dólares, y las regiones donde se espera que se produzca, ¿no? Es decir, medido en hexajoules, ¿no? Entonces, donde más se espera que se produzca hidrógeno verde es en África, ¿no? Para el año 2050 a este precio, ¿no? ¿De qué va a estar ligado el precio de la producción de hidrógeno verde? Pues de las energías renovables, ¿no? Si la tecnología de las energías renovables de la cual obtenemos la electricidad para la electrólisis es cara, pues el hidrógeno verde seguirá siendo caro, ¿no? Como lo es en la actualidad, ¿no? Entonces, a futuro se espera, conforme vaya cayendo el precio de las otras tecnologías renovables, pues el hidrógeno verde pueda caer igual su precio, ¿no? Actualmente es bastante caro, ¿no? Pocas empresas en el mundo se dedican a estas cosas. Y, por ejemplo, aquí podemos ver los proyectos y las inversiones hasta noviembre del 2021 en el mundo, ¿no? Por ejemplo, vemos 221 proyectos e inversiones de gran escala en la industria, para lo que les comentaba, la refinería, producir amoníaco, metanol para la industria acerera, ¿no? Y después 133 proyectos para el transporte, 74 para las economías integradas, es decir, con diferentes tipos de utilidad del hidrógeno verde. 51 proyectos de infraestructura para transportar y conversión de energía y almacenamiento. Es decir, el hidrógeno verde podríamos considerarlo una fuente de energía almacenada, ¿no? Porque en determinado momento vamos a utilizar el proceso inverso a la electrólisis para convertirlo en energía eléctrica a través de una celda de combustible, que ahorita vamos a ver, ¿no? Y finalmente, 43 grandes proyectos para generar 1 gigawatt y para mitigar los proyectos de carbón. Entonces, como les comentaba, una de las principales aplicaciones que vamos a tener a futuro para el hidrógeno verde es las celdas de combustible. ¿Qué es una celda de combustible? Pues básicamente es una tecnología que emplea un combustible, en este caso el hidrógeno verde, para producir energía eléctrica, ¿no? Aquí en la figura podemos ver más o menos cómo opera. Primero, el combustible de hidrógeno verde, el que producimos y que almacenamos, lo vamos a llevar a una célula o celda de combustible. También los dos es válido, los dos nombres. Y el gas de hidrógeno, es decir, este hidrógeno, lo vamos a inyectar a un ánodo, y aire u oxígeno lo vamos a inyectar del otro lado, en el cátodo. Aquí hay unas capas de respaldo, o también le llaman membrana de polímero electrolítico, y lo que va a hacer es que los iones positivos del hidrógeno puedan fluir de forma directa de aquí, del ánodo al cátodo, a través de esta membrana de polímero electrolítico. Como esta membrana de polímero electrolítico no permite el flujo de iones negativos, de forma externa, estos van a fluir a través de la celda, ¿no? Entonces, ese movimiento de electrones es una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, así se produce la energía eléctrica en la celda de combustible, ¿no? Y un desecho que nos va a arrojar esa celda de combustible es agua, ¿no? Básicamente, porque estamos combinando oxígeno e hidrógeno, pues ¿qué se va a producir? Agua. Una estadística interesante respecto
a esta tecnología que está en bastante desarrollo actualmente es quién produce las celdas de combustible en el mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este gráfico podemos ver que las celdas de combustible se producen en mayor medida por Europa y Japón, ¿no? Ellos son los que tienen la tecnología para este tipo de generación de energía eléctrica. Un 41% de esta tecnología, más bien, el 41% de toda la tecnología relacionada al hidrógeno verde está concentrada en las celdas de combustible. ¿Quién tiene esas celdas de combustible? Japón y Europa. En menor medida, la República de Corea y los Estados Unidos, ¿no? En cuanto a la distribución del hidrógeno, que es un 2% de toda la tecnología. ¿Quién tiene esa tecnología? Europa, Japón y vemos que Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene bastantes inversiones en distribución del hidrógeno, ¿no? Es decir, en transportarlo de un lugar a otro, ¿no? Recuerden que el hidrógeno es un gas que se separa y se lleva a grandes contenedores, ¿no? Entonces, necesita condiciones específicas de esos contenedores. ¿Y quiénes están invirtiendo en eso? Pues Estados Unidos, Europa y Japón. En la producción del hidrógeno, Europa, Japón y en menor medida Estados Unidos. Y en el almacenamiento de hidrógeno, ¿quiénes están invirtiendo? Europa igual, Japón y en menor medida Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos cómo estos 4 países, no sé, 5 y el resto del mundo 6, concentran la tecnología del hidrógeno verde, ¿no? Que aún no ha despuntado como debiera, pero ellos son los que ya llevan el avance. Entonces los demás países tendrán que acercarse a ellos para poder pues generar su tecnología, ¿no? A partir de las investigaciones que ya se desarrollaron en estos países. Por ejemplo, aquí en México hace como unos 3 meses, la Comisión Federal de Electricidad anunció un acuerdo con, ¿cómo se llama? Con la Asociación Mexicana de Hidrógeno Verde para invertir y desarrollar tecnología en cuanto al hidrógeno verde, ¿no? Entonces, México empieza a apostar a esta tecnología también, y lo cual es bueno. Ahora, finalmente, algo que algunos recordarán, o todos recordarán, es que les mencioné que si bien la energía nuclear no es una energía considerada renovable, sí es una energía considerada limpia. ¿Alguien recuerda por qué? Porque no generaba emisiones de CO2. Así es. En aquel comentario que les di, mencionaba que no es renovable porque al final de cuentas el uranio que se utiliza pues es un material que escasea, ¿no? Y que se va a acabar algún día, ¿no? Por eso no es renovable. Pero es limpia porque básicamente lo que estamos haciendo es una central térmica con vapor de agua, ¿no? Entonces no va a producir emisiones de CO2. Por eso se considera una tecnología limpia, ¿no? Por ejemplo, en Europa, no recuerdo bien si fue en 2020 que la Unión Europea la agregó a su regulación como una tecnología limpia, ¿no? Antes no era considerada limpia, ¿no? Pero ya está en su regulación que se debe considerar una tecnología limpia. Y bueno, por ejemplo, Adrián, ¿sabes qué es la energía nuclear? No, muy bien, no. Ok, ¿alguno que tenga alguna idea? Yo tengo una idea, profe. Pues es la que hay por fusión y fisión, ¿no? Esa es la forma de cómo la vamos a obtener, por fisión o por fusión. Pero, ¿qué es la energía nuclear? ¿De dónde rayos viene la energía nuclear? Es la energía que se produce cuando
un núcleo se divide o algo así. Más bien, es la energía que contiene un núcleo de un átomo, ¿no? Es decir, la energía que mantiene que los protones y los neutrones permanezcan juntos en el núcleo del átomo. Esa es la energía nuclear. Por eso nuclear, pues de núcleo, ¿no? De ahí viene, de ahí deriva. Entonces, la energía nuclear es aquella energía que permite que en el núcleo estén unidos los protones y los neutrones, ¿no? Recuerden que los electrones andan en la parte exterior. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos obtener esa energía nuclear? Ya mencionaba su compañero, a través de fusión y de fisión. ¿Alguien sabe qué es cada una de ellas? Ok. Primero vamos a ver la fisión nuclear. ¿Qué es la fisión? Vamos a dividir, alguien ya lo mencionó por ahí, vamos a dividir el núcleo del átomo. ¿Cómo lo vamos a dividir? Vamos a incidir un neutrón de otro material o del mismo material de forma externa. Lo vamos a incidir sobre el núcleo del material combustible que estamos utilizando. En este caso, el combustible que se utiliza en los reactores nucleares es el uranio 235. ¿Alguien sabe por qué 235? Ok, básicamente ustedes cuando vean que hablan de uranio 235, 236, 230 y algo, es el número de partículas que están en el núcleo de ese elemento, ¿no? Es decir, puede haber, no sé, no sé, 150 neutrones y 85 protones, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente ese numerito refleja el número de partículas que hay en el núcleo del uranio, ¿no? Por eso hay diferentes tipos de uranio. Ok. Ok, continúo. Les decía, hacemos para la fisión nuclear, incidimos un neutrón en el núcleo de un átomo de uranio. Y lo que va a pasar es que se va a dividir ese núcleo en otros dos, en otros dos núcleos más pequeños, como vemos aquí en la imagen. ¿Qué va a pasar ahí? Pues como estamos rompiendo este núcleo original, se va a liberar energía, ¿no? Y al liberarse energía se van a liberar otros neutrones incidentes que van a golpear otros núcleos del uranio, ¿no? Entonces, a esta liberación de energía y de neutrones se le llama reacción en cadena, ¿no? Entonces, esto va a pasar muchas veces en el reactor, ¿no? Ahora bien, la fusión, que digamos que esta fisión nuclear es una técnica no natural respecto a la fusión. Por ejemplo, la fusión es la unión de dos isótopos, en este caso, por ejemplo, deuterio y tirio, para producir energía, es decir, en lugar de dividirlos, ahora los vamos a unir. Pero alguien que recuerde sus clases de física sabe que existen, como hay cargas positivas y cargas negativas en cada isótopo, pues puede haber fuerza de repulsión, ¿no? Entonces no se van a unir. ¿Cómo hacemos que se unan? Llevando esta fusión a alta temperatura, ¿no? Miles, cercana a los millones de grados, ¿no? Para que se rompa esa energía de repulsión entre las partículas, ¿no? Entonces sea bastante más pequeña que respecto a la energía térmica que va a unir a estos dos, ¿no? Eso es la fusión. ¿Y qué se va a producir a través de esa fusión? Energía y helio, ¿no? Aquí radica una de las diferencias entre estas dos formas de obtener la energía nuclear. En la fusión solo obtenemos neutrones, un neutrón libre y helio, además de la energía obviamente que se produjo por el calor de esta fusión. Pero aquí en la fisión nuclear sí obtenemos residuos que son radioactivos, ¿no? Que son peligrosos. Entonces,
las investigaciones actuales se están enfocando a buscar cómo realizar esta fusión. Como les comentaba, como es bastante difícil llevar a esas temperaturas estos materiales, pues aún no es una tecnología comercial, ¿no? Esta se dice que es una forma natural de obtener la energía nuclear, porque así es como se obtiene en el Sol, ¿no? Así es como se da esa interacción entre las partículas del Sol para producir la energía. La energía nuclear, que a su vez genera o irradia energía electromagnética que nos va a llegar a la Tierra, ¿no? A través de la fusión. Pero pues, el Sol está en su núcleo a millones de grados centígrados y su borde al menos en miles de grados centígrados, ¿no? Entonces es difícil llevar esas temperaturas. Por eso esta tecnología aún no es una realidad. Ahora bien, aquí les muestro otra imagen que nos ejemplifica qué es la fisión y la fusión nuclear. Entonces, incidimos un neutrón sobre uranio 235. ¿Qué va a pasar? Que le estamos agregando un neutrón al uranio, entonces ya no es uranio 235, ahora es uranio 236, ¿no? Y una vez que se hizo esta división de núcleos, se va a producir bario y kriptón, que es decir, los materiales radioactivos o residuos radioactivos que se deben de tratar, ¿no? Que son peligrosos, ¿no? Además de que vamos a obtener pues, neutrones libres para que siga la reacción en cadena, ¿no? de otros núcleos. Y en la fusión nuclear llevamos deuterio, núcleo de deuterio y de tritio o tirio, también le llaman. Los fusionamos y esa fusión nos va a proveer, además de energía, neutrón libre y helio, ¿no? El cual no es contaminante ni es peligroso, ¿no? Pero pues, como les mencionaba, esta forma de obtener la energía nuclear no es una realidad en la actualidad, ¿no? Entonces, todos los reactores de la actualidad van a funcionar con fisión nuclear, ¿no? Que básicamente es, otra vez, una central termoeléctrica que utiliza vapor para mover una turbina y un generador, ¿no? Eléctrico. Entonces, ¿qué vamos a tener en este reactor? Nuestra olla o vasija del combustible, que también le llaman, donde vamos a meter aquí
Estaba diciendo algo de que teníamos un recipiente. Ok. Estábamos en esta diapositiva, ¿no? Ok, les mencionaba que los reactores nucleares básicamente son una máquina térmica de vapor que va a utilizar diferentes formas de transferir el calor producido en la fisión del uranio. Por ejemplo, si utilizamos agua, que son los reactores más comunes, yo creo que el 90% de los reactores que existen en el mundo utilizan agua, y el agua se utiliza para dos cosas: para contener la reacción en cadena que se lleva a cabo y para producir vapor. Es decir, por ejemplo, aquí en la figura vemos que hay agua y las barras de control que son de bord. Entonces, esos dos elementos nos van a ayudar a controlar la reacción en cadena, ¿no? Para que no sea tan agresiva y no se produzca una explosión, ¿no? Entonces, además de controlar esa reacción en cadena, el agua se va a calentar y va a generar vapor que se va a transferir hacia una turbina, ¿no? Y esta turbina va a mover el generador eléctrico. Como las máquinas térmicas no son 100% eficientes, pues hay un excedente de vapor que tiene que condensarse a través de una torre de enfriamiento, convertir ese vapor excedente en agua y otra vez recircularlo hacia la parte del reactor, ¿no? Otra cosa que podemos utilizar para producir vapor de agua aquí, antes de la turbina, puede ser gas, ¿no? Entonces vamos a calentar, en lugar de tener agua aquí, vamos a calentar un gas y va a salir a alta presión y va a calentar una tubería de agua, ¿no? Que a su vez va a generar vapor de agua y va a mover una turbina. Otra tecnología en reactores es que además de agua en esta parte del reactor haya sales, ¿no? Entonces esas sales se van a calentar a tal grado que van a transferir la energía calorífica hacia un circuito intercambiador de calor externo que va a calentar agua y va a generar vapor para poder mover la turbina, ¿no? Entonces, todos esos tipos de tecnologías que se utilizan para extraer y ocupar el calor que proviene del reactor es lo que hace la diferencia entre unos y otros, ¿no? Pero al final de cuentas, el combustible siempre es uranio o plutonio. Se controla con agua y barras colectoras, ¿no? Barras de control, perdón. Entonces, ya mencioné un poco de las tecnologías que hay para los reactores, y estos reactores refrigerados por agua, es decir, que para controlar la reacción en cadena, pueden ser de agua ligera o de agua pesada, ¿no? Esta tecnología de agua pesada es utilizada por los canadienses, y estos de agua ligera son los que se utilizan en su mayoría en el mundo, ¿no? Como les mencioné, también hay refrigerados por gas, reactores rápidos que son refrigerados puede ser por un líquido también, que puede ser sodio, plomo y bismuto, y también por gas, ¿no? Reactores de sales fundidas, que igual mencioné, los MSR, y los reactores modulares pequeños. Ahorita hay bastantes investigaciones en estos últimos, porque se están tratando de construir. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una planta eléctrica de emergencia? ¿O las ha visto? ¿Sabe más o menos de qué tamaño son? Bueno, si ninguno la ha visto. Son como los que están en el metro para que tengan un cierto, digamos, como que almacenaje de electricidad si llega a ir la luz o algo así. O por ejemplo, también luego en algunas empresas tienen como unas, bueno, yo las he visto, no sé si sea código o nada más sea particular,
pero era una cajita como naranja, que no era muy, muy grande. Yo creo que era poquito más grande que un microondas, pero no sé si sí sean esas o sean otros tipos de cajas. Ok, sí, el tamaño va a variar mucho respecto a la energía que van a entregar, ¿no? O más bien a producir. Por ejemplo, en los hospitales tienen plantas de emergencia por si se va la luz, ¿no? Entonces, tiene que seguir funcionando los servicios primordiales del hospital. Entonces, esas son unos contenedores grandes, como unas cajas grandes metálicas, y contienen una planta de emergencia. En este caso, las que se utilizan en los hospitales, pues generalmente se utilizan con un combustible fósil, ¿no? Que puede ser gasolina, diésel, ¿no? Son las más utilizadas. Pero los reactores modulares pequeños tienen su similitud en que van a ser de ese tamaño. Las investigaciones están desarrollándose para que los reactores sean de ese tamaño, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, más adelante lo veremos, pero por ejemplo en el sistema eléctrico mexicano, que está dividido en varios subsistemas, en Baja California tienen un déficit de energía muy grande. Es decir, no se produce la energía que se demanda. Entonces se tiene que importar energía de Estados Unidos. Entonces ahí podría ser una aplicación directa de un reactor modular pequeño. Si este reactor se puede transportar de un lado a otro, entonces en las épocas donde hay mayor déficit de energía en algún lugar, puedo llevar a este reactor modular pequeño y producir energía, ¿no? Esa es su ventaja, que van a ser móviles, ¿no? No como las centrales convencionales nucleares, ¿no? Que están en un solo lugar y ahí se quedan para siempre, ¿no? A lo largo de su vida útil. Estos reactores modulares pequeños se van a poder mover, ¿no? Y a su vez se van a poder conectar en serie para producir más energía. Es decir, si se producen reactores modulares pequeños de 3 megawatts, pues puedo conectar 10 para obtener 30 megawatts, ¿no? Y esos mismos los puedo desagregar en algún momento dado para llevarlos a otro lugar donde se necesite la energía, ¿no? Entonces, esa es la tecnología más moderna que se está investigando y que se está desarrollando ahorita en cuanto a reactores nucleares. Algunas estadísticas interesantes de los reactores nucleares, y más bien de la energía nuclear, es el porcentaje de la generación de electricidad que utilizan los países a través de energía nuclear, por ejemplo. Aquí en esta tabla podemos ver la energía eléctrica producida a través de energía nuclear en 2021. Entonces, de toda la energía que produjo Francia en 2021, el 69% provino de energía nuclear, ¿no? Ellos son una potencia en este sentido, ¿no? Después Ucrania, Eslovaquia, Bélgica, Hungría, Eslovenia, la República Checa, ¿no? Entonces vean cómo su matriz energética seguramente no es tan diversa, que los primeros 4 es superior al 50% la energía eléctrica que se produce a partir de energía nuclear, ¿no? Acá del lado derecho tenemos otro gráfico interesante que nos dice el número de reactores que están en operación o que van a tener a largo plazo soporte. Y vean, Estados Unidos lidera, bajo construcción, es este color azul más tenue. En este sentido, China está construyendo muchos reactores nucleares y los que ya salieron en operación, ¿no? En Estados Unidos salieron mucho de operación, en Japón, en Francia algunos, en el Reino Unido, por todas estas tendencias y políticas en contra de la energía nuclear, ¿no? Que de unos años para acá han estado fluyendo. Alemania igual. Vean cómo de tener más de 30 reactores pasó a tener unos cuantos, ¿no? Por este auge de las energías renovables. Y imagínense que ustedes son encargados o parte de la gente que toma decisiones en cuestión energética en México. Y que fuéramos el caso de Alemania, ¿no? Que teníamos 30 y tantos reactores nucleares y de repente
alguien dice, no, pues hay que ser más amigables con el medio ambiente y hay que cerrar todos esos reactores que son peligrosos, en teoría, si no se manejan bien, y vamos a ponernos a construir plantas eólicas y fotovoltaicas. Pues es un análisis que tiene cierto sentido, ¿no? ¿Ok? Vamos a producir energía limpia, sustentable, ¿ok? Me parece bien, pero a la luz de los datos y de los resultados, ¿qué pasaría si hoy Alemania tuviera estos reactores nucleares? ¿Tendría o no tendría la crisis energética que tiene ahorita con el gas ruso? Seguramente sería mucho menor, ¿no? Si hubiera mantenido sus reactores nucleares, ¿no? Entonces ahora, si no tengo reactores nucleares y estoy utilizando energías renovables intermitentes y la energía fósil que estoy utilizando, tengo un conflicto geopolítico con Rusia, o sea, y ya no tengo los reactores, ¿a qué tengo que recurrir? Pues a lo más contaminante, ¿no? Que es lo que están haciendo, recurrir al carbón. Entonces, si no hubieran cerrado estas centrales nucleares, seguramente les hubiera ayudado a mitigar ese déficit energético que tienen ahorita, ¿no? Y que provoca, más que nada, precios elevados en la energía eléctrica. Entonces, todos esos factores, al momento de que ustedes realicen un proyecto, deben de considerar, ¿no? O sea, como les digo, no se casen con la idea de que lo más limpio es lo más redituable a futuro, ¿no? O sea, traten de un poco de ser de mente abierta y de diversificar. ¿Qué pasa? Poner este escenario. ¿Qué pasa si yo quiero poner puras centrales nucleares y yo no produzco uranio, ¿no? Si en algún momento tengo un problema con mi proveedor de uranio, pues voy a caer en una crisis energética, ¿no? Si aposté por solo nucleares. El caso igual de las renovables. Si aposté por solo renovables y los respaldo con un combustible fósil como el gas natural, y de repente me cortan el combustible fósil, es decir, el gas natural, lo que pasó en México en 2021, en febrero, cuando se congelaron los ductos, ¿no? ¿Sí escucharon de esa noticia? Entonces, al no tener yo esa fuente de energía por la que yo aposté y puse ahí toda mi inversión, tengo que recurrir a otras tecnologías que inicialmente no contemplé porque estaba seguro que eran bastante sucias, pero ya cuando surgen las crisis las tengo que emplear, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión? Una matriz energética diversificada es lo que puede ayudar a mitigar una crisis, ¿no? Energética. No apostar solo a un combustible o a alguna fuente de generación. Entre más fuentes disponibles tengas, pues será mejor, ¿no? Para un proyecto o para un país, ¿no? O una ciudad. Otro gráfico interesante es comparar la energía nuclear frente a los combustibles fósiles y otras fuentes renovables, ¿no? Por ejemplo, vean cómo la energía nuclear se ha mantenido a lo largo del tiempo en este periodo de 1990 a 2019. Es decir, ha variado muy poco, se ha mantenido, al igual que la hidroeléctrica. El gas natural ha crecido, el carbón ha crecido, y vean cómo las otras renovables, la fotovoltaica y la eólica, apenas van en crecimiento, ¿no? Entonces, si ustedes tienen que diseñar un proyecto energético, no sería lo más inteligente que apuesten por solo esto, ¿no? Tengan por respaldo algo, ¿no? Porque si esto falla, van a tener, y no tienen contemplado otro, al final de cuentas van a obtener energía de lo que encuentren disponible en el mercado, ¿no? Que seguramente será un combustible más sucio que el que tenían previamente contemplado, ¿no? Para respaldo, como por ejemplo el gas natural. Entonces, esta es la tendencia más o menos mundial en cuanto a todas las energías, renovables y no renovables. Aquí están todas: carbón, petróleo, gas natural, biocombustibles, los desechos, es decir, lo que se produce de la biomasa de forma sólida, la nuclear, la hidroeléctrica, geotérmica, la solar fotovoltaica, la termosolar, la eólica, ¿no? Entonces,
eso es básicamente en cuanto a la generación de energía eléctrica con fuentes renovables y no renovables. ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario? Ok. Bueno, como no estamos seguros si va a haber suspensión de actividades el día 15, de una vez les comento, el día 20 de septiembre va a ser el primer examen. Ya saben, el primer examen que viene, pues lo que vimos, ¿no? O sea, todos estos conceptos que deben de tener claros ustedes. Les voy a agregar a Classroom una bibliografía donde podrán repasar todos estos conceptos que vimos, vienen ahí, ¿no? O sea, incluso ustedes podrán ver que la mayoría se asemeja mucho a lo que vimos, ¿no? No todo lo obtuve de ahí, pero es la bibliografía que resume que a mi parecer resume de mejor forma todas estas fuentes renovables y no renovables, ¿no? Y de las cuales estuvimos hablando y de lo que va a tratar su examen, su primer examen. También espero que durante la tarde o noche de hoy cargue 2 tareas para que puedan presentar, ¿no? Esas igual voy a poner las instrucciones, pero la entrega será hasta antes del examen, ¿no? Es decir, hasta las 4 de la tarde del 20 de septiembre que inicia nuestro examen, hasta esa hora tienen para entregar sus tareas. Después ya no vale, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok. Recuerden que en la única ocasión donde sí deberán de tener de forma obligatoria encendida su cámara es en el examen, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Necesito ver que están ustedes ahí, ¿no? Y que no está ahí su hermano, su amigo ahí ayudándoles dice esta pregunta, búscate qué es la energía nuclear, búscate qué es la energía tal, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Todas las demás clases, como hasta ahora lo venimos haciendo, no hay problema. Bueno, si no hay algún comentario adicional, hasta ahorita llevamos la unidad 1, ok. Si el jueves sí tenemos actividades, quiero darles unos comentarios adicionales respecto a las energías renovables y no renovables. Si hay suspensión de labores, eso no vendrá en el examen, ¿no? Ya que lo veremos después. Si sí tenemos clase el jueves, pues eso sí podría venir en el examen, ¿no? Entonces sería todo por hoy. Que tengan excelente tarde. Gracias, profe. Gracias. Gracias.